200 años de historia han sido testigos de cada uno de los episodios en los que los norte santanderianos hemos demostrado que con nuestro tesón forjamos el camino que Colombia escribió. Por eso hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de lo que somos, en el lugar donde todo comenzó. Historias del Bicentenario de la Gran Colombia, en la radio para todos. Norte Estéreo FM. Un saludo especial para toda la audiencia de la Academia de Historia de Norte de Santander, a las familias, a los jóvenes, hombres y mujeres que les ha interesado seguir estos pequeños aportes a la historia y a la cultura del departamento. Hoy quiero presentarles un cuarto video de un mismo personaje, ya les he hablado de él varias veces, de Silvano Pavón Villamizar, quien es oriundo de Pamplona, investigador histórico, sociocultural, documentalista, docente universitario, docente de media básica, escritor de varias obras e interesado por los temas de historia. Tiene puntos de vista en algunos puntos cercanos a lo que la historia concreta y otras veces, por supuesto, como investigador ofrece teorías distintas de las conocidas. Silvano nos quiere hablar en esta oportunidad del topónimo de Cúcuta sin duendes. Siempre se ha hablado del cacique Cúcuta, de que la palabra Cúcuta significa la casa de duendes. Sin embargo, él tiene una discusión histórica muy interesante del topónimo de Cúcuta sin duendes. Así que seguimos deseándoles a todos ustedes que se encuentren bien de salud, darles un abrazo de solidaridad a quienes están recuperando también, y también un abrazo de condolencias para quienes han perdido familiares o compañeros cercanos en medio de esta difícil situación. Pero ahí seguimos adelante, esperamos que podamos entre todos solucionar y cuidarnos y nos vemos pronto. Ánimo, no bajar la guardia, mantener la actitud positiva, cuidarnos, cumplir los protocolos de seguridad. Disfruten a Silvano con el topónimo Cúcuta sin duendes y nos vemos en otra próxima ocasión. La primacía del topónimo Cúcuta. La historia del nombre de Cúcuta. El doctor Rafael Eduardo Ángel Mogollón, historiador muy reconocido, abogado, jurista, intelectual, oriundo de la ciudad de Pamplona, registrador de instrumentos públicos por muchos años, con muchos libros publicados sobre historia regional, propuso en una de sus obras que Cúcuta era un término de la lengua varí, de la lengua motilón varí, escrito con K, Cúcuta, y que significaba la casa del duende. Por eso uno de sus libros se llama Cúcuta o la casa del duende. El problema es que no se sostiene la propuesta por dos argumentos muy poderosos. El primero es que Cúcuta no es un vocablo varí, no pertenece a la lengua varí. Así la lengua varí perteneciera al mismo grupo lingüístico chibcha. La lengua de los varí, como la lengua de los chitareros, pertenece al grupo lingüístico chibcha, como la lengua muisca también. Pero el término Cúcuta es de la lengua chitarera, porque el pueblo de indios de Cúcuta pertenecía a la etnia chitarera. La presencia de los motilones en el valle de Cúcuta, en el pueblo de indios de Cúcuta, ya sobre el siglo XVIII, es muy tardía. El pueblo ancestral de Cúcuta y Capacho, los pobladores prehispánicos de estos valles, eran chitareros. El segundo argumento es que en los pueblos prehispánicos, en la cultura chitarera, no existe la noción de duendes, no están los duendes. Los duendes pertenecen a la cultura celta, a las culturas nórdicas europeas. Duendes, hadas, gnomos no hacen parte de la cultura chitarera. Entonces, la palabra Cúcuta no puede significar casa del duende, porque de hecho la palabra Cúcuta en la lengua chitarera era el nombre del cacique,
era un onomástico. Por lo tanto, al convertirse en topónimo, es un onomatopónimo, no la casa del duende. Pero ¿cómo surge a la luz el topónimo Cúcuta? ¿Cuándo se empieza a usar y por qué? El topónimo o nombre de un lugar, en este caso un onomatopónimo, que es el topónimo devenido del nombre de una persona. Cúcuta es un onomatopónimo, el nombre del cacique que gobernaba los indígenas que poblaban estos valles de Tierra Caliente, apuntados, repartidos y encomendados en los vecinos de la ciudad de Pamplona, fundada en 1549. Don Sebastián Lorenzo, su primer encomendero. Entonces, cuando los españoles vienen, encuentran una nutrida población indígena. De hecho eran 4 pueblos: Abriaques, Caramacos y Casaderos, Cúcutas. Ellos le preguntan al indio principal, siempre buscan un cacique, siempre buscaban el indio principal, y a través de su lengua o intérprete le preguntan, ¿cuál es su nombre? Y él contesta, Cucutacomari. Entonces ellos, como les impacta el territorio, como ven los exuberantes árboles, tupidos pastizales en las márgenes de ese río Pamplona, como lo nombraron, hoy Pamplonita, nombran esos valles de inmediato como los llanos de Cúcuta. Y allá en Pamplona, en el cabildo de la ciudad de Pamplona, deciden que esos llanos de Cúcuta serían usados como los ejidos de la ciudad para criar ganado mayor. Y de inmediato aplican esos valles, y entonces los encomenderos, los hacendados, los españoles que están empezando a forjar el ámbito hispánico desde la ciudad de Pamplona recién fundada, usan los llanos de Cúcuta para criar ganado mayor, mulas, ganado vacuno. Que por cierto, las mulas resultaron muy pero muy buenas, porque comían una hierba que hay por todos esos potreros, por todo ese sector, que es el orégano. Entonces el orégano tiene unas propiedades minerales especiales que da mucha fortaleza a las mulas. Las mulas del valle y los llanos de Cúcuta se exportaban en el siglo XVI para los reinos de Quito, para Santa Fe de Antioquia, para los distritos mineros y para donde se necesitaran. Mulas de Tierra Caliente. Entonces, el topónimo Cúcuta devenido, o el nombre Cúcuta devenido del cacique Cúcuta, empieza a nombrar llanos de Cúcuta. Luego, como tienen que utilizar el río Táchira y lo usan como límite con la villa de San Cristóbal, entonces se llamarán valles de Cúcuta. Ya tenemos 2 topónimos, 3 en realidad: llanos de Cúcuta, valles de Cúcuta y bueno, el pueblo de Cúcuta. Las personas, que no son un topónimo, pero están nombrando un colectivo humano que se llama Cúcuta, el pueblo de Cúcuta. Así se registró en las encomiendas. Finalizando el siglo XVI, viene la orden absoluta del rey, que tienen que poblar a los indios. Como había crecido la empresa española, ya no como ejidos, sino como particulares, como tierras particulares, el cabildo repartió las tierras ejidas y rápidamente floreció la empresa agrícola española, agroganadera, y los indígenas terminaron como obreros, como gañanes, como peones, como ganaderos, pastores, todo lo que quiera, al servicio de los españoles. El rey no iba a consentir eso, porque las leyes nuevas de 1542 decían que los indígenas tenían que estar poblados en pueblos como los de España, separados de los blancos. Y empezó el proceso, el forcejeo entre la autoridad española y el interés económico de los españoles, asentados en el valle. En 1602, don Antonio Beltrán de Guevara, un visitador español, el teniente de corregidor de la ciudad de Tunja, ordenó a nombre del rey que tenían que poblarse los indios. Ordenó la construcción de 2 capillas, la capilla de Cúcuta y la capilla de Capacho. Incluso asignó tierras de resguardo, pero no se pudieron poblar. Eso no avanzó. Hubo otro intento importante a la luz de la visita de don Juan de Villabona y Zubiaurre en 1623, que reafirmó el proceso, pero en realidad no prosperó. Hasta que debió venir uno de los oidores de la Real Audiencia,
comprometido con el proyecto de la República de los Indios e hizo poblar el pueblo de indios de Cúcuta, porque el pueblo son las personas que se pueblan en un lugar, se asientan, por eso poblar los pueblos no es una redundancia, no es el proceso. El doctor don Diego Carrasquilla Maldonado pobló los indios de Cúcuta en 1641 y eso lo constituye, como la República de los Indios lo indicaba, con su cura doctrinero, con sus resguardos, tierras de comunidad, con sus justicias propias, sus alcaldes y con un corregidor español que los apoyara y los protegiera o los administrara en nombre del rey. Ahí se constituye una municipalidad, un pueblo, una doctrina, una unidad territorial en el marco de la República de los Indios, repito. Ese sería el pueblo de indios de Cúcuta. Ahí, a mediados del siglo XVII, el topónimo Cúcuta ya tiene 4 elementos: llanos de Cúcuta, valles de Cúcuta, río Cúcuta y pueblo de indios de Cúcuta. ¿A qué estaban llamando río Cúcuta? A la última parte del río Táchira, es decir, al río Táchira en sí. Lo llamaron indistintamente río Cúcuta. Llamaron río Cúcuta al tramo del actual río Pamplonita, que en esa época era río Pamplona, en su convergencia con el Táchira hasta su desembocadura en el río Zulia. Ese sector lo llamaron río Cúcuta. Entonces había, para mediados del siglo XVII, 4 topónimos o 4 elementos geográficos llamados Cúcuta. Como ya indiqué, llanos de Cúcuta, valles de Cúcuta, río Cúcuta y el pueblo de indios de Cúcuta. Pero la historia tiene que seguir. Y entonces el movimiento poblacional de blancos y mestizos necesitan un nuevo asentamiento y logran erigir la parroquia de San José del Guasimal en 1734. Una parroquia para blancos y mestizos, que se erige para resolver los problemas de convivencia y de relaciones entre blancos e indígenas allá en el pueblo de indios de Cúcuta. Una vez que la parroquia empieza su crecimiento poblacional y económico, porque es muy pujante, exportan cacao como los indígenas, ambos van progresando en este valle, hay un poblamiento de blancos en el río Táchira que tienen que hacer lo mismo, y así es como se erige la viceparroquia de Nuestra Señora del Rosario, como una segunda viceparroquia después de Nuestra Señora de la Concepción en 1750. En 1761 se erige la viceparroquia de Nuestra Señora del Rosario, que consigue el título de parroquia formal en 1774, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Y esas 2 parroquias se consolidan en muy pocos años, de tal modo que en su perspectiva de españoles, de nuevos migrados, de gente moderna, a la luz de la perspectiva borbónica del Estado español de finales del siglo XVIII, se declaran leales vasallos del rey, rechazan la expedición comunera que venía del Socorro y Pamplona en 1781, lo cual les merece el favor del rey, y le piden los titule como villas nobles y leales. Entonces esas 2 parroquias del siglo XVIII terminan con título de parroquia, posesionando sus justicias en 1793. Y aquí hay un cambio significativo, aquí hay un progreso significativo en el asunto político y geopolítico del territorio, que las unidades territoriales ya no van a ser 2, sino 3 autónomas todas. El pueblo de indios de Cúcuta, que viene desde el siglo XVII, 1641, la parroquia de San José del Guasimal, que se titula en villa y se llamará entonces la Villa de San José de Cúcuta, así dice el título, Villa de San José de Cúcuta, título de 1792 y posesión de sus justicias y gobierno en 1793, y la villa hermana, que será la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, así dice el título. Entonces el topónimo Cúcuta va a tomar una primacía muy poderosa, porque ya entonces se llamarán Pueblo de Indios de Cúcuta, Villa de San José de Cúcuta, la margen izquierda del río Pamplona, y la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta en el río Táchira, margen izquierda del río Táchira. Esa es la perspectiva territorial y política que encuentran
los diputados del Congreso Nacional de Colombia en 1821, a donde van a reunirse para dar la Constitución de la República de Colombia de 1819 a 1831, la Constitución de la República de Colombia dada en la Villa del Rosario de Cúcuta. El problema es que hay una accidentalidad en el manejo de esos topónimos. Esa primacía tan poderosa del topónimo Cúcuta se va a empezar a debilitar por la economía lingüística decimonónica. En el siglo XIX, los liberales republicanos, empezando por el mismo Santander, deciden acortar los nombres para no hacer esos documentos tan extensos en términos de nombres. Entonces, a la villa del San José de Cúcuta le van a decir solo San José, y así aparecen los documentos públicos, en los censos, en los decretos, en todas partes, San José. En el ordenamiento territorial republicano va a aparecer solo San José. La villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, un nombre tan extenso, ya va a aparecer solo como el Rosario. Una economía lingüística extraordinaria. Entonces esos nombres españoles, nobles y leales, ¿no? Porque el nombre completo era la leal y valerosa villa de San José de Cúcuta, va a quedar solo San José, y esa leal y valerosa villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta va a quedar solo el Rosario. Y el pueblo de indios de Cúcuta, como siempre se tituló Pueblo de Indios de Cúcuta, por ser la República de los Indios, quedó solo Cúcuta, un distrito parroquial, un pueblo, una aldea en el siglo XIX llamada solo Cúcuta. Digamos que en el siglo XIX entonces funcionó oficialmente como San José, Cúcuta y el Rosario, pero seguían siendo las tres unidades territoriales que venían desde tiempos coloniales. Con el advenimiento de la República de Colombia, después de pasar por los Estados Soberanos de Santander, después de pasar por las Provincias Unidas de la Nueva Granada, o sea, todos los cambios constitucionales y todo el ordenamiento territorial del siglo XIX, cuando se crea la República de Colombia de nuevo, en 1886, se definen de nuevo los territorios, vienen unos ordenamientos territoriales en 1808, 4, luego en el 8, y finalmente la creación del Departamento Norte de Santander en 1910, la Ley 25 del 14 de julio de 1910. Eso pone en perspectiva histórica las unidades territoriales de nuevo, y ahí entonces San José va a ser la capital del departamento, el Rosario va después a reivindicar su nombre y se pone de nuevo Villa del Rosario. Cúcuta sí despreció lo de Villa y se llamó solo San José. Más adelante intentaron llamarla de nuevo San José de Cúcuta. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Cúcuta? ¿Qué pasó con el topónimo en el pueblo de Cúcuta? Si venía en el siglo XIX como pueblo de Cúcuta, como aldea de Cúcuta, como distrito de Cúcuta. Pues bien, ahí hay un detalle. El padre Demetrio Mendoza, un clérigo muy prestante, muy sobresaliente en esta jurisdicción, decidió en 1897 cambiar la advocación de esa parroquia, que era la Santísima Trinidad, y la puso San Luis Gonzaga. El obispo de Pamplona lo autorizó y lo hizo. Le dijo a los vecinos: de ahora en adelante nuestra advocación es San Luis Gonzaga. 1897. Pero no se quedó con ello nomás, no se quedó con ese cambio nomás. Fue a la asamblea del departamento de Santander, pues el Gran Santander, su capital era Bucaramanga, antes de crearse pues el departamento norte de Santander, estoy hablando de 1898, y consiguió una ordenanza de la asamblea departamental del Gran Santander, el departamento de Santander, que es el nombre correcto, donde le cambian el nombre a Cúcuta, al pueblo de Cúcuta, al distrito de Cúcuta, y lo ponen San Luis. Y ahí desaparece en ese momento la noción de Cúcuta. San Luis fue uno de los municipios fundadores del norte de Santander en 1913, en 1910, y en 1913 lo eliminaron. Entonces hasta ahí llega el desarrollo del nombre Cúcuta. En el siglo XX, pues históricamente se ha intentado que se llame San José de Cúcuta. Aquí el Rosario se llama pues Villa del Rosario, y Cúcuta pues quedó convertido en un corregimiento. Entonces San Luis quedó como un barrio, y esa es la historia como llega al siglo XX
el topónimo Cúcuta, la primacía del nombre Cúcuta.